buenas tardes a todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da muchísimo gusto poder estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues hoy es un día muy importante. Morena dice que hasta en enero va a dar a conocer quién será el candidato o la candidata de su partido en Sinaloa. Puede ser Rubén Rocha Moya, pero también puede ser alguna mujer. Está la interrogante. Bueno, bueno, hoy vence también el plazo que se le va a dar a todos los partidos para hacer sus coaliciones. Y para analizar estos temas, este tema, he invitado a un analista, a un consultor político, a un reconocido maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a un inquieto joven investigador de mercado, que es Joel Salomón. Gracias, Joel, por estar con nosotros. Gracias, Toño, por la invitación y un gusto siempre estar contigo en Brecha y en Brechando, que las dos figuras siempre las he seguido, ¿eh? Muchas gracias, Joel. Que el Brechando fue la anticipación del Twitter. La verdad que sí, y yo con ese Ese formato. formato tengo 29 años y el Twitter hace menos. Sí, pero fíjate que esa forma esta especie de balazos, de frases cortas, pero que a veces te hacían la lectura más rápida y a veces también te daban mucho para el análisis entre línea, tenía mucho punch, ¿eh? Y muchos seguíamos tu columna, leíamos el Brechando de atrás para adelante y ya después la columna en normal. Sigue ocurriendo eso, Joel. La gente me habla del brechando y a veces no me habla del tema de la columna. Pero bueno, esa es una gran satisfacción. Creo que muchos ya después lo siguieron con otros nombres, de otras formas, pero al final era lo mismo, una síntesis bastante fuerte, impactante de lo que era una noticia. Cada brechando puede ser una noticia. Fíjate que después de ti, después de usted, yo lo miré en el periódico Milenio y usó la figura del trascendidos. Ajá. Sí, Pero lo miré después de usted, ¿eh? sí, la verdad que, háblame de tú, oye, Joel, la verdad es que eh, esa es una figura fuerte y era una forma, mira, cuando a mí voy a hacer un pequeño esbozo, un contexto de esto. Cuando hubo cambio de director en el periódico, que Manuel Glutier sacó a Silvino Silva y entró Jesús Cantú. Jesús Cantú, al poco tiempo, al mes o mes y medio, me dijo, oye, pues, ¿qué hacemos contigo? Le digo, pues me voy. Yo no tengo nada para poder quedarme aquí. No, me dijo, quiero que te quedes para hacer una columna. Hice me dice, como tú quieras. Hice ese formato y tuvo tanto éxito que antes del tercer mes él me aumentó de sueldo. Usted empieza como columnista con Cantú en el periodo de él. No, yo ya venía haciendo la columna del periódico Privat, no sé si te acuerdas, que fue la primer columna institucional del periódico. Ah, ok, fíjate. No, a mí me tocó columna institucional, la que hacía, híjole, no, por ahí, ¿Malecón de o mediados de cuál? los 90 para acá. Bueno, después de que hubo ciertos problemas, que en una ocasión yo le dijera a Manuel Glutier pues que era mejor que se hiciera una columna institucional, ya fue cuando nació el Malecón, nació ese tipo de columnas,
porque ya tampoco estaban otros periodistas que se prestaban a tomar los temas institucionales. Entonces yo le dije, pues ¿para qué te metes en enredo? Pon tu propia columna institucional y aunque no la firme, tú como director eres el responsable, ¿no? La posición del periódico. Claro, claro, y así ocurrió. Jesús Cantú, que ahora es como, lo he visto como de brazo derecho de Jesús Ramírez, Sí. ahí en las mañaneras del presidente López Obrador. Sí, sabe, Jesús Cantú es un periodista conocedor, tiene criterio, es buen analista, es mal administrador, pero es buen analista, ¿no? Fue consejero electoral del IFE de Woldenberg, 96-2003. Sí, sí, fue consejero. Tiene mucha preparación para temas de carácter político. Algo que puede resultar curioso, lo propuso el PT, pero ya explorando la biografía de que es norteño, es de Monterrey, pues de ahí también curiosamente es Alberto Anaya y fue quien lo propuso para consejero. Sí, y ellos creo, yo supongo que ya llevaban una relación bastante estrecha, ¿no? Y bueno, aunque no estuvo mucho tiempo aquí, hizo algunos cambios dentro del periódico que sí fueron significativos. Pero bueno, ese no es el tema. El tema, Joel, es que siento yo que Morena está enredado. Se le enredó la madeja con las candidaturas a gobernador. Y dentro de esos enredos, los que están pagando el pato, por un lado es Sinaloa y por el otro lado es Guerrero. Y solamente en uno de los dos lugares puede nombrar mujer, de acuerdo a los acuerdos del INE. Entonces, si nombran hombre en Guerrero, Sinaloa va a ir una mujer. Y entonces quiere decir que nuestro amigo Rubén Rocha Moya está bajo la mira del disparador de Morena en ese sentido, ¿no? Fíjese, lo que parecía muy claro desde el lunes antepasado, la candidatura de Rocha Moya Morena, pues de repente todo estaba muy planchado y por una supuesta toma de oficinas se pospuso un día y de ahí todo se ha enrarecido. Hay que decir que si el asunto es entre Guerrero y Sinaloa, pues Guerrero yo vislumbro a bote pronto a Nestora Salgado, la senadora, que no tiene el peso que tendría Félix Salgado, pero yo creo que sí ha sido una figura que ha trabajado mucho y como muy representativa de la lucha de izquierda de Morena, porque ella fue líder de esta especie de policías comunitarias, no autodefensa, sino policía comunitaria formal. Ajá. Y pues, a lo mejor podría ser la ruta de escape. Lo cierto es que, como usted dice, tiene Morena hasta ahorita 6 candidatas a gobernadoras mujeres. El acuerdo del INE, que no está firme, dice que deben ser 7, pero la resolución del tribunal quedó en el aire. No hay sentencia, fíjese. Hubo deliberación. El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, al ver que perdía la votación, emitió un discurso totalmente ambiguo. El boletín del tribunal es totalmente ambiguo y algo que es el colmo de esta generación de magistrados de la Sala Superior es que no hay sentencia. No hay sentencia sobre si van 7 mujeres o no 7 mujeres como mínimo para la gubernatura. Falta que la Sala publique la sentencia, lo que le llaman el engrose, y ver en qué términos y ver quién la firma. Pero como usted lo dice, mientras se resuelve eso, los partidos están procurando cumplir con las 7 mujeres porque los tiempos se acortan y pudiera quedar firme la resolución del INE. Fíjate que siento yo que hay toda una intencionalidad perversa de Lorenzo Córdoba en esto. Lo curioso, maestro Toño Quevedo, es que, fíjese, el acuerdo del INE queda revocado.
Es un asunto muy enredoso. La sala del tribunal, los magistrados dicen, el primer acuerdo es, se revoca el acuerdo del INE. Se vincula a los congresos locales a que legislen esto de la paridad para las gubernaturas. Acuerdan que el INE se extralimitó en sus facultades, pero nosotros vamos a obligar a los partidos a que, aunque no esté legislado, cumplan con la cuota. Es decir, es un asunto como de egos. Es correcto lo que dice el INE, pero que no lo apruebe él, lo aprobamos nosotros. Realmente así quedó la discusión. Bueno, entonces todavía más riesgoso todavía, porque van a tener que cumplir los partidos, quieran o no. Así es. Bueno, Joel, esto está ocurriendo precisamente hoy, que a las 23 horas creo que termina el periodo para registrarse en las alianzas, ¿no? 23 horas, 59 minutos. Bueno, ¿y qué va a pasar? Fíjense que se vence el plazo hoy a las 23:59 para registrar alianzas bajo la figura jurídica de coalición. De coaliciones, ok. Entonces, esta figura, ¿qué implica? Implica que hay un convenio entre los partidos coaligados donde que el convenio va más allá del siglado de candidaturas, es decir, las siglas que llevará cada candidatura, a gobernador, a alcaldes, a diputados. Ese cuadro de repartición de posiciones va acompañado también de un convenio de prerrogativas, tiempos en radio y televisión. Realmente los tres partidos tienen que presentar un proyecto completo donde quedan delimitados qué pone cada quien, no nomás en candidatos, ajá, en prerrogativas, en tiempos, y algo importante que puede ser para algunos un poco irrelevante, pero que tiene su juego, que es la parte mediática, mercadotécnica, que es el nombre de la coalición. ¿Cómo se llama la coalición? Buscando posicionar algún tema que les interese o diferenciarse del resto. Eso es lo que implica la figura de la coalición. Pero una vez que vence el plazo, Sinaloa tiene otra figura que permite la alianza de los partidos, que es la candidatura común, y esa todavía tienen opciones los partidos de aliarse bajo esa figura por allá a inicios de marzo. Oye, pues yo creo que ya Mario Delgado debe tener el nombre de cuál le va a imponer a la alianza PRI-PAN-PRD, que le llama que es un tumor tóxico. Sí, tiene rato con lo del el acrónimo del tumor, Estados Unidos contra Morena. Ajá. Y el juego de la creatividad política, que a veces sí tiene su punch porque pega y permite la reproducción de cierto mensaje subliminal. Pues en este caso, ya lo tiene, y habrá que ver cuál le pone el PRI-PAN al grupo Morena, ¿no? Tan de moda que lo del tumor, ¿se acuerda que viene del tucón? Tucón. Que surgió al interior del PRI, cuando Roberto Madrazo era presidente del Comité Ejecutivo Nacional, maniobró para ser él el candidato presidencial, y se formó un grupo que le peleó la candidatura, y a ese grupo se le llamó el Tucón, Todos Unidos contra Madrazo, y de ahí cualquier alianza opositora le buscan una especie de derivación de Tucón, ¿no? Y ahora la encontraron esta de tumor. Tumor. Bueno, pues el nombre está pegajoso y seguramente lo vamos a escuchar en todo lo que resta de esta campaña política hasta junio del próximo año, ¿no? Es el 6 de junio y pues va a ser una elección histórica por la gran cantidad de posiciones que están en juego, y algo que es crucial para el actual gobierno federal, que es la mayoría en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que el gran poder que tiene el presidente López Obrador es derivado fundamentalmente de esa mayoría en la Cámara de Diputados.
porque con la mayoría que tiene el Senado, esta mayoría en la Cámara Baja le da un poder que ningún presidente tenía desde el 97, la capacidad de cambiar o aprobar cualquier ley de un día para otro. Es un poder enorme. Enorme. Oye, Joel, también quiero hacer referencia. Yo había venido escuchando a Gerardo en su precampaña, pues muy fuerte en su discurso. No me acuerdo exactamente cuál era la palabra que decía que él era un candidato brusco o duro, un candidato duro. Sin embargo, el día de hoy lo escuché manito, suavecito, hablando bien de Morena, hablando bien de que hay que lo más importante es que Morena haga un buen pacto de alianza y hay que esperar para en enero que anuncien quién va a ser el candidato y el que salga hay que apoyarlo, ¿no? Entonces, algo de esto ya está hablado seguramente, pero mientras no se anuncie, Rubén Rocha Moya debe tener un sueño muy salpicado todos los días, ¿verdad? Bueno, hay tantos fantasmas que hay en la política que a usted le ha tocado ver cómo algunos ven su gran objetivo político tan cerca y tan lejos que en una noche se te cae la candidatura, a la siguiente eres candidato. Yo recuerdo el recuerdo más antiguo que tengo de una situación de mucha angustia, de mucha zozobra, de mucha hasta perturbación mental en los aspirantes. Yo recuerdo la competencia Colosio Camacho, sí, que fue muy desgastante la parte previa, además con el estilo de Carlos Salinas, que le adjudican mucho juego excesivo de la sensibilidad de los aspirantes, como que llegaron agotados. Hasta el mismo Colosio, yo sentí que llegó a la candidatura agotado del desgaste de que quién era él o el otro esta incertidumbre de verla tan lejos y tan cerca. En el caso del maestro Rubén Rocha, pues todo parecía que estaba muy planchado, pero yo la hipótesis que tengo la comparto con usted, que es que este asunto de la paridad de género está, y ya viendo las pocas posiciones que quedan de gubernaturas, yo creo que es lo que tiene parado el asunto. Y mucha gente especuló sobre el cargo en la SEP. Yo creo que la maestra Delfina Gómez es el perfil exactito de secretario de Estado que desea López Obrador. No creo que haya tenido al maestro Rocha prefigurado para esa posición. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El prototipo de secretario de Educación que quería López Obrador es el de la profesora Delfina. Y más que un pensante, un sujeto que pueda tener iniciativas o un secretario que puede hacer otras cuestiones, López Obrador lo que busca es un buen operador de sus decisiones. Y creo... Además tuvo una imprecisión el presidente López Obrador cuando dice, creo que es la primer mujer maestra de primaria, las dos cosas juntas, maestra de primaria que llega a la silla de Vasconcelos. Fíjate que está cerca reciente Josefina Vázquez Mota, ¿Sí? Secretaria de Educación. Así es. Y no está tan lejos, y creo que López Obrador lo conoce bien. Pescador Osuna viene también del magisterio. Sí. O sea, Pescador Osuna. Sí, también. Entonces el presidente López Obrador, que le encanta la historia, también a veces se le va lanza sus versiones un tanto maniqueas. Bueno, yo creo que en este caso le puso dedicatoria para decir era una maestra de primaria. Ya no, o sea, con eso le estaba dando validez o valía a la profesora Josefina, que sabía que le iban a recibir con muchas críticas, ¿no? Y que le pasa como a los jarochos, dice, que habla hasta con falta de ortografía.
¿No? Fíjate que algunos critican el perfil un tanto discreto, hasta tímido de Delfina, pero tiene trayectoria política extensa, ¿eh? Sí, Alcaldesa, diputada federal, etcétera, candidata a la gubernatura, muy cerca estuvo de ganar, ¿eh? bueno, De hecho, le ganó, quitó al PRI, sí, nomás que en la coalición PRI-Verde, el Verde le dio un extra, un plus muy chiquito, que fue con lo que perdió Delfina Gómez. sí, es correcto. Y la verdad es que eso a Del Mazo nunca se le va a olvidar. Cada vez que se reúna con Delfina lo va a recordar. Ahorita que dices de que alguien habla con falta de ortografía, conozco algunos chistes al respecto y muy buenos. Tengo un buen amigo que habla muy a la carrera, muy atravesado a trompicones, y un amigo decía que nuestro amigo hablaba con interjecciones. Y fíjate que en el otro extremo, sobre Jorge Valdano, eh, y lo invoco por la reciente muerte de Maradona, el artículo más genial sobre Maradona lo escribió Valdano, que no solamente es un gran futbolista, un gran compañero, sino que es un gran escritor, Jorge Valdano. Y leí por Juan Villoro que el editor de Jorge Valdano dice que Valdano tiene tan buena expresión oral que habla editado. Ah, muy bien. Me Sí. gustó mucho la expresión. Oye, y es correcto, eso es, la verdad es que hay gente que habla con tanta precisión, con tanta reflexión de aquello que va a decir, que parece que lo está editando. Si uno Yo lo... conozco tres casos, disculpa la interrupción, tres casos que me fascina recurrir a ellos en YouTube, mexicanos. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis. Sí. Fíjate que yo tuve la dicha de conocer muy de cerca a Carlos Monsiváis. Tengo una foto incluso allá en la revista Proceso con él y otra aquí donde vino en una ocasión y estaba Miguel Tamayo. Miguel Tamayo era muy amigo de Monsiváis y Carlos Monsiváis cuando vino con una ironía de esas ironías finas me contestó en verso, me hizo una declaración en verso, a una crítica, no recuerdo exactamente el problema en sí, pero lo que sí recuerdo es que elaboró una poesía para decir su declaración. Era excelente para escribir. Una gran figura. Una gran figura. Oye, pero volviendo al tema de las candidaturas, ¿el PRI a quién tiene? A ver, Alfredo Villegas es uno de los, digamos, que tienen mayor esencia priista, de disciplina, de antigüedad, de trabajo, de gestoría. Jesús Valdés, pues tan es así que dirige el partido, ¿no? Mario Zamora lo ven entre 2 y 3, ¿no? Lo reclaman un poquito los panistas y lo reclaman también los priistas, una parte, ¿no? Juan Alfonso Mejía, lo reclama más el PAN que el PRI, No, del PAN, totalmente. ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de un Ricardo Madrid, pero lo veo chaparrito, muy chiquito todavía. Necesita que lo jueguen unas 2 o 3 legislaturas o 4 para que alcance un buen nivel de gobernador, porque ya los ciudadanos no deben meter a tanto improvisado. Ya ahorita creo que en lugar de estar pensando en las alianzas, debemos estar pensando en cómo fortalecer la opinión de los ciudadanos y de los electores para que elijan a alguien correctamente, o sea, al indicado. ¿O cómo la ves tú? Y al indicado en un sentido político profesional, Así porque es. Sinaloa tiene muchos retos, tiene una economía
que en los últimos 20 años, parecido al país, es inercial, crece al 2%, 2.1%. Sinaloa tiene, igual que el país y todas las regiones, tienen su potencial. Vemos casos como Querétaro, por ejemplo, Guanajuato, estados que han logrado tener un ritmo de crecimiento que le ha generado mejores tasas de empleo. Son las ciudades bollantes, su Producto Interno Bruto que crece año con año. Y en el caso de Sinaloa, ocupamos candidatos que tengan un proyecto claro de cuáles son las estrategias, los proyectos que van a hacer que el Estado detone su turismo, su sector primario, su sector secundario, su sector terciario, qué proyectos estratégicos. El último proyecto sinaloense que siento que empujó particularmente el turismo fue la carretera Mazatlán-Durango, claro. que duró pues como 10 años yo creo en construirse, pero es un proyecto que por fin conectó de manera expedita el sur del estado con el norte, con el vecino, con Durango, y con el turismo que hay en el norte del país. Claro. Sinaloa ocupa tener la conexión terrestre con el norte del país, que no sé cuánto costarán esos proyectos. Venturosamente la Badiraguato-Parral está cerca de concluirse, pero por ejemplo es un gran retraso para Sinaloa que la conexión del norte del puerto Topolobampo con Chihuahua y el norte y la frontera de Estados Unidos tengamos décadas que no hay un proyecto viable que tenga un horizonte de concreción, cuando es clave para conectar toda la capacidad de contenedores que podría haber del Pacífico con el norte de Estados Unidos. Entonces ocupamos candidatos que tengan un proyecto serio, que no sean políticos que están como jugando, si tienen un cargo público, un poco en el glamour de las redes sociales. Yo creo que es momento de que se valore la plataforma electoral que presenten los candidatos y que sean gente seria en el sentido de que tienen un diagnóstico serio y una propuesta política pues profesional y sustentada. Totalmente de acuerdo contigo, Joel. Y bueno, aquí algunos nos están haciendo algunos comentarios. Gustavo Osuna, José María Flores Soto, Mari Páez Tirado. Le mandamos un saludo también a Juan Manuel Acuña, que nos está dando seguimiento. Y bueno, yo creo que tienes mucha razón. Antes que valorar al candidato, también tenemos que valorar qué proyecto trae para potencializar todas las riquezas que tiene Sinaloa. Claro. Tenemos un estado con poco más de 600 kilómetros, venturosamente, Toño, de litoral, de un valle productivo y de una sierra muy poco explotada en su capacidad, por ejemplo, turística, el turismo de aventura, el turismo de montaña. Ahorita está de moda, por ejemplo, las rutas de ciclistas, motociclistas, el conocimiento de la sierra, y Sinaloa está, por ejemplo, en el caso de la sierra, casi no está conectada por vías eficaces. Incluso hay partes conectadas. Voy a poner un caso muy concreto y muy bonito. Surutato, la parte que Surutato está cerca de la presa de Bacubirito, y hay vía terrestre, pero de terracería. Por ejemplo, ¿cuánto costaría un proyecto serio de conectarlo por una vía pavimentada y sería un circuito increíble de turismo de montaña? Sí. Es un caso. Y puede seguir así haciendo, pero que haya un proyecto serio de viabilidad de las tres, digamos, zonas de nuestro estado que son muy ricas. Tenemos un gran litoral, tenemos, fíjate, mitad el Pacífico, mitad Mar de Cortés. Tenemos un valle que es ejemplo de producción agrícola nacional, y tenemos una sierra que la hemos explotado poco, que es bellísima, porque conecta la vegetación de los valles con la vegetación de los pinos de la sierra de Chihuahua, Durango, etcétera. Y hay una belleza ahí que poco hemos aprovechado y que ahí está. Solamente faltan proyectos viables y que ocupan de la imaginación de la gente que tiene la capacidad
de atraer inversiones y hacer rentable las ventajas que en economía se llaman ventajas comparativas. Oye, Joel, hemos tenido pobreza en la gestión nacional e internacional de recursos, una pobreza enorme. Tan es así que dependemos del 90% de las participaciones federales. Pero si esa pobreza la tenemos en los gobernadores, imagínate la pobreza que tenemos en los alcaldes. Digo, pongo el ejemplo, el de Ahome, por ejemplo. Ese señor debería estar en otro lugar y no administrando a la empresa más importante que tienen los sinaloenses. Como tampoco Jesús Estrada Ferreiro sirve para este negocio de la política. Yo no sé por qué está metido en esto. El que está haciendo un poco más mejor su chamba es Guillermo Benítez, no sin problemas, pero creo que los ciudadanos debemos empezar a reflexionar un poco más y ver, no nomás porque se ríe bonito, porque dice buenos discursos, porque dice que va a estar al 100 por Sinaloa, y que puro rollo de eso, puras tonteras a veces. Creo que ya no se vale eso, ¿no? No, claro, y hay que buscar, también hay que ver la trayectoria del personaje, ¿no? Cuenta mucho lo que ha hecho en el pasado, cuenta mucho sus resultados, y aquí importa mucho el pasado, hay que ver qué cargos han tenido antes y qué resultados concretos presentan, porque hay una frase bíblica que de las que más me gusta a mí de todo de todo el libro fundamental que es la Biblia, que es el Evangelio de Mateo. Tiene una frase muy popular y creo que muy bonita. Es Mateo 13:16, al árbol por su fruto lo conoceréis. Creo que en todas las profesiones, en todos los oficios, por ti habla tu obra, ¿no? Como se dice en el medio literario. Claro, claro. Y yo veo ahorita, por ejemplo, muy limitados a la gran mayoría de los candidatos, ¿no? O sea, están esperando primero pues recibir la bendición de sus impulsores, ver que una vez llegando de qué manera les apoyan, pero no están pensando en los proyectos. Tenemos, tú lo has dicho, el mejor sector agrícola que cada año se queja porque se los está llevando la fregada, porque ni siquiera le dan lo que ocupan ellos para sacar sus costos de producción. Tenemos un sector pesquero, que tú también lo acabas de decir, tenemos una franja, tenemos infinidad de campos pesqueros que están en la miseria, viviendo de miseria. Yo me pregunto qué han hecho los gobernadores. ¿Y qué va a hacer el próximo gobernador? Y en el caso del sector primario, Toño, la pesca, la agricultura, Sinaloa proporcionalmente ocupa el número 3 como aportante en este sector primario a nivel nacional. Pero el sector primario tiene un porcentaje menor del PIB porque las economías en general son economías de servicios actualmente. Y, por ejemplo, Sinaloa sí tiene un sector primario importante, pero representa como el 10% del PIB sinaloense. El sector secundario, tenemos un sector secundario con muy poca industria en Sinaloa. Y tenemos muy poca industria porque la principal fuente de energía, que es la electricidad, es muy cara. Y ha sido un gran problema la introducción de esa fuente de energía limpia, moderna, competitiva, que es el gas natural, y que el gas natural, fíjate, es una energía que en ocasiones tiene precio negativo. Son de esos productos, como pasó con el petróleo en marzo, que tuvo precio negativo, que hay momentos en que se tiene que vender a como sea. Y yo tengo un ejemplo aquí muy representativo. Es como cuando uno demuele su casa, porque vas a construir, tú vendes el escombro, pero si no te lo compran, pagas porque se lo lleven. Pues sí.
Y Así así es. pasa a veces con el gas natural. Está saliendo y si no hay mercado, lo tienes que regalar porque se lo tienen que llevar. El petróleo pasó lo mismo. Tú no puedes detener los pozos petroleros porque si lo tapas después para volverlo a activar es costosísimo en la industria. Entonces vale más que alguien se lleve la producción natural por mientras que mejora el precio. En lugar de taponear el pozo, cuesta mucho trabajo después volverlo a los niveles anteriores. Entonces el gas natural pasan rachas, aparte que es muy barato, pasan rachas en que tiene precio negativo. Entonces esa fuente de energía Sinaloa ha batallado mucho para que se extienda en Sinaloa. Entonces la grande industria, como con envidia podemos hablar de Guanajuato, que está la industria automotriz, no o Querétaro, no podemos invitarla a Sinaloa porque no tenemos capacidad de proveer de gas natural. Es uno de muchos ejemplos que nuestro estado hacia allá debe avanzar. Y en sector servicios, por ejemplo, yo veo, me da mucha envidia cuando en la revolución tecnológica, las aplicaciones de Internet, lo que usamos todos los días para comunicarnos, la competencia es Estados Unidos y China. Saca de repente Estados Unidos Instagram y China sale con TikTok. Saca Estados Unidos Uber, la aplicación, y China saca Didi. Entonces yo digo, México, ¿cuándo le vamos a meter al sector servicios, a la ciencia, a nuestra juventud para que se aboquen a esos mercados de gran valor agregado y se puedan instalar? No, ahí sí no ocupas más que un espacio cómodo donde puedas echar a andar la creatividad de la juventud sinaloense en este caso. La industria digital es la más rentable del mundo. Acaba de salir, la semana pasada salió Airbnb a bolsa y de un día a otro vale 140,000 millones de dólares. Puta, De un día a otro. una locura eso. Vale más Airbnb, coño, que es una página web de intermediación de hospedaje que la empresa Boeing de aviones. Fíjate nada más. Una página. Entonces, ¿dónde estamos en este tipo de estrategias que no estamos fantaseando? Son cosas de la vida real, que apoyando a las juventudes, apoyando este tipo de industrias, se pueden hacer realidad. Tenemos que tener un centro de investigación tecnológica Sí, totalmente. indiscutiblemente. Oye, un saludo te manda el brazo derecho de la empresa Ley, Felizardo López Verduzco. Saludos. Eh, Saludos un a nuestro saludo amigo. a nuestro buen amigo Felizardo, un distinguido guamuchilense. Oye, el tema es que pues ya estamos a punto de irnos, Joel. Eh, Vamos a tener que esperar hasta enero para la definición de candidatos. Y seguramente el PRI va a hacer lo mismo, no va a querer abrir fuego hasta que no conozca al candidato de Morena. Está muy interesante el panorama porque en el caso del partido sinaloense tiene un precandidato muy firme, muy sólido, que es el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, que en cada proceso electoral en que ha sido candidato ha tenido un piso de votación de 250,000 votos. Incluso en la elección del 2018, año que fue la ola morenista con López Obrador, a Héctor Melesio Cuen Ojeda no le perjudicó en su votación. Héctor Cuen sacó sus 250,000 votos, que en una elección constitucional sinaloense es cercana al 25% de la votación. Entonces, si las cosas se les complican a los demás partidos, como usted mencionaba ahorita, un PRI que no trabajó con tiempo un candidato estratégicamente, Morena que se le puede complicar y teniendo que lanzar de última hora a lo mejor un candidato emergente, y la alianza opositora, pues que no hay ahí una figura, la alianza PRI-PAN-PRD, no queda muy claro a quién podría lanzar y qué nivel de desencanto podría haber en las bases de cada partido. Entonces, ante este escenario, la candidatura de Héctor Melesio Cuen Ojeda, con la votación firme que tiene,
pudiera ser la candidatura más interesante de cara al inicio de año. Fíjate que tienes mucha razón. La verdad es que esto se está enredando y estamos viendo que el único candidato sólido, fuerte, que incluso se puede ir solo, que es Héctor Melesio Cuen Ojeda. Tú mismo lo dices, tuvo 250,000 votos. Joel, ¿con cuántos votos se gana una gubernatura con todas las fuerzas que actualmente, tú que eres un analista, un encuestador y un estudio del mercado político, tú como estudioso de ese mercado, si ya tenemos 250,000 votos, dice Héctor Melesio, ¿con cuántos más ocupa para poder ganar la gubernatura con todo el reparto de votos que va a haber en este proceso electoral? Fíjese que prefigurando un escenario que sería una votación dividida en tercios, para soñar con ser gobernador de Sinaloa ocupas tener o prefigurar unos 450,000 votos, que es ahí cercano al 40% de la votación. Héctor Melesio Cuen Ojeda tiene una gran ventaja. Es un político, para ser hay que estar, y es un político que está en el escenario desde hace unos 10 años de manera muy consistente, con una labor al frente del partido sinaloense de mucha labor social, y no hay encuesta propia o ajena que no reconozca que Cuen es el personaje público sinaloense más conocido. Entonces, posicionado en Sinaloa está, su nombre está en la mente de los votantes. Falta que ese plus que le ha faltado para lograr la victoria en Sinaloa pudiera crearse las condiciones y que el humor público en la coyuntura del 6 de junio lo favorezca. Fíjate que es muy interesante este escenario, porque voy a cerrar. Esto que le digo al último, lo comento yo en el círculo de amigos. ¿Qué ocupas para ganar una elección? Ocupas estar posicionado, que tu nombre se conozca, Cuen ya lo tiene. Ocupas tener un piso mínimo de votación que te haga competitivo, Cuen ya lo tiene. A Cuen le falta nomás el tercer factor, el humor público favorable. ¿Qué es el humor público? Todos ese conjunto de factores que al final de la jornada se van acumulando. Una elección finalmente es multifactorial el resultado electoral. Tienen que ver muchos elementos. La sociedad es plural, pero el humor público es eso que llevó a López Obrador, después de 3 competencias, llegar a la presidencia de la República. Hay una serie de circunstancias, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y cuando tú mantienes un posicionamiento público, un piso electoral, lo único que te falta es una circunstancia favorable, ese humor público que voltea hacia ti, pero para que voltees hacia ti hay que estar ahí con un trabajo previo. Entonces, Cuen reúne esas circunstancias, esos elementos, y podría ser el jugador interesante de la jornada. Fíjate que tienes razón, porque realmente el hartazgo que había, esa molestia, ese coraje, ese que se manifestó en el 2018, llevó a cundir en todo el país y se generalizó, como bien lo escribes, un humor, y que finalmente decidieron. Esperemos que las emociones que haya en el 2021 pues sean muy interesantes y que realmente le permitan a los votantes elegir a alguien que valga la pena para Sinaloa. Y que dé resultados. Y que dé resultados. Es la mejor empresa que tienen los sinaloenses y no se vale que vengan a mal administrarla, que vengan a saquearla o que vengan aquí a hacer un trabajo mediocre, ¿no? Así es. Joel, pues la verdad que me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Este es un día muy importante porque
Este día le tenemos que desear felicidades a todos los que nos dan seguimiento, a todos los lectores de Brecha, a todos los amigos, a todos los familiares, a todos los seres queridos. Pues muchas felicidades, porque ya hoy es prácticamente el último día y de ahí nos estaríamos aplicando la misma regla que los partidos hasta en enero. Hasta que lleguemos al 2021. Hasta el 2021. Así es. Pues Joel, la verdad que me da muchísimo gusto. Si hay algo extraordinario, a lo mejor te vamos a hablar para que venga y sigamos platicando antes de que termine el año. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con usted y poder platicar con un periodista de tanta trayectoria y tan acreditado como usted, y un placer siempre. Pues para mí también es un gusto hablar con un joven talentoso como tú, Joel, y además con el conocimiento que tienes como economista y como analista. La verdad, mi respeto y pues felicidades, Joel. Muchas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad. A usted y a todos los que tienen redes sociales. A todos los que nos están observando y a todos los que nos dan seguimiento. Muchas gracias, Joel. Gracias.